Saludos, bienvenidos al podcast Historias de una mujer como tú. Mi nombre es Bianca Estades y hoy tengo una invitada hermosa que nos estará hablando en el día de hoy. Bienvenida, Génesis Burgos. ¿Estás bien? Gracias, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar de algo bien hermoso. Hay milagros que Dios hace que para Él no hay nada imposible, que para Él lo que la ciencia puede decir que no, Dios dice que sí. Y hoy vamos a titular ¿Y si nunca llega el bebé? Qué fuerte, ¿verdad? Hay momentos donde podemos ver como en Jeremías 29:11 que dice así, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Me encanta mucho ese versículo. Este versículo podemos verlo como lo que es, que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo, como lo que dice en Eclesiastés 3:1. Podemos ver que si has pensado, y si no llega esto a mi vida, y si no llega esta promesa en el tiempo correcto, y si se pasó mi tiempo de tener mi milagro, hoy es la historia que tienes que escuchar hasta lo último para poder ver que Dios hace todo perfecto y que en su tiempo, Él cumple lo que Él promete y lo que Él habla en nuestra vida. Génesis, ¿cómo fue tu historia de niña? Cuéntame. Pues de niña siempre creí en lo que es una familia. Viví, ¿verdad? Siendo parte de eso. Y siempre en mi corazón estaba el anhelo de poder tener mi propia familia. Ese fue, ¿verdad? Mi crianza básicamente. Veía mucho alrededor, ¿verdad? Incluyendo lo que es mi hermana, cuando tuvo sus hijos, mis sobrinos, que eso para mí, son mis amores, la luz de mis ojos. Pero básicamente, ¿verdad? Crecí en la unidad, en la familia grande. ¿Y a qué edad te casaste? Yo me casé a los 21. A los 21. A los 21. Wow, sí, como que jovencita, Jovencita. jovencita. Y al ser así, pudiste ver que la importancia de ese matrimonio en Dios, que como acabas de decir, tener una familia, ser madre, tener eso es lo que estableció Dios desde un principio, Eso es la correcto. familia, que ese es el primer ministerio, Eso es lo que así. es la familia. Muchas veces hay mujeres que siempre sueñan con casarse, con tener hijos, y pasa que el tiempo, valga la redundancia, pasa, los años pasan. Y cuando vemos que no se está cumpliendo lo que siempre anhelamos, llega la ansiedad, la incertidumbre. Y este episodio es para eso, es para poder plasmar que pasan los años y los años y los años y vemos que eso que anhelamos no llega. Vemos que eso que esperamos no llega. Llega la desesperanza, llega el desespero, decir, Señor, realmente yo no puedo alcanzar lo que siempre he anhelado, ya sea un bebé, ya sea casarse, ya sea tener una casa. Hay muchas cosas que uno siempre anhela poco a poco en la vida. Y tú eres el vivo ejemplo de eso. Cuando, ¿Cuándo fue que comenzaste a buscar bebé? Realmente el anhelo siempre estuvo. Ajá. Yo comencé para mis 27 años. Fue que yo dije, espérate, algo no está bien. Qué raro, porque nunca me cuidé en el matrimonio. Y pues eso despertó en mí en querer chequear, ¿verdad? A ver si todo estaba bien en mí y todo lo demás. Y ahí descubro lo que son los diagnósticos. La perplasia que me habían diagnosticado, que es precáncer. A causa, ¿verdad? También de eso, pues obviamente impedía lo que era poder tener un bebé. Y además de que yo no ovulaba Ok, wow, desde esa edad. wow. ¿Y te verificaste a los 27 A años? los 27, porque yo entendía que yo estaba sana, que yo estaba bien, que en cualquier momento podía caer embarazada, pero tampoco lo buscaba como quizás a lo mejor en esa edad yo decía, tengo que hacer algo, porque no es normal. Sí, a mí me gusta mucho este tema de la ciencia, porque obviamente también Dios utiliza la ciencia para diagnosticar, para verificar y buscar soluciones, posibles soluciones. Pasa mucho, y es que me he topado con muchas parejas recientes o de muchos años de casados que no pueden tener hijos. Y pasan los años y no se verifican. ¿Qué Correcto. pasa? Es importante, ya sea una mujer que esté soltera, porque hay que ir a un ginecólogo,
o ya esté antes de casarse, ¿verdad? Para saber lo que se puede enfrentar durante luego de ese matrimonio o durante el matrimonio también verificarse. Porque el verificarse es importante porque uno se enfrenta a uno, si uno está totalmente bien, si es fértil o si no es fértil o si hay posibilidades de un tratamiento, porque también eso es bueno hacerlo. Hace poco yo estaba con una amiga mía que llevaba, wow, como sobre 15 años casada e intentaba tener hijos, pero nunca se verificó. Y entonces no fue hasta que fue a donde al ginecólogo y todo estaba bien. Y llevaba sobre 15 años casada. Luego, pues va el esposo a hacerse estudios y sale a reducir que él tiene ¿verdad? Problemas, pero ese problema que tenía era totalmente de una sola operación y ya podía resolverse. ¿Qué pasa? En muchas veces dejamos pasar de que todo está bien, como te pasó a ti, todo está bien, yo estoy sana, y puede ser que algo sea sencillo, ¿verdad? Entre comillas, y se puede arreglar, y a veces pasamos por alto el verificarnos. Y ahora mismo, pues, ahora están intentando, todavía no he quedado embarazada, pero sí, ya saben la razón y la raíz del por qué no. ¿Cuál fue el diagnóstico? Que ya lo explicaste, pero ¿qué te dijo el médico específicamente en ese diagnóstico? Vamos a escuchar ese audio que el médico te dijo un diagnóstico. ¿Cuál fue? Diagnóstico fue este. Que ella tiene es que ella no ovula y ya tuvo hiperplasia de endometrio. ¿Pero eso no es PCOS? Sí, por eso, pero tuvo hiperplasia de endometrio. O sea, no a todo el mundo le da precáncer, tan joven, a los 27 años. Sí. Así que si yo la dejo ella sola, buscando bebé, ella no va a ovular. Ella necesita que la función ovular, y como le dio cáncer, le dio precáncer, que es la hiperplasia esta, si tú no la pones a ovular rápido, no va a ovular y va a volver al ciclo otra vez, y puede ser que le dé hiperplasia y va a haber que retrasarlo otra vez todo con el... Wow. Ese fue el audio. Wow, ese fue el diagnóstico. El diagnóstico. Adicional a ese diagnóstico, él también te indicó que tu matriz o útero, ¿verdad? Era de forma de ¿cómo? Endometriosis. Endometriosis. Sí, estaba bastante hinchado, eso es verdad que hay mucha masa que Ok. está muy amplia y eso pues obviamente impide también lo que es la ovulación de la mujer. Ok, y también me habías comentado como que si él te hubiese indicado como que si tu matriz era de una anciana, algo así. Sí, yo tenía para ese entonces 27 años, como lo había mencionado, pero él decía que era para una persona muy mayor, que era como que no era normal a la edad que yo tenía ser tan joven, tener lo que es una matriz, ¿verdad? O sea, que se veía de una persona ya de los 47 años a 55 años. Wow, eso es bien impresionante. Cuando tenemos este diagnóstico, quiero leer esto que es bien importante. Dice, la infertilidad duele más de lo que muchas personas imaginan. Trae como ejemplo cuando llega el silencio de muchas parejas, los comentarios hirientes, los anuncios de embarazos que pueden causar tristeza, la presión familiar, la culpa que muchas mujeres sienten, la ansiedad y la depresión que pueden aparecer. ¿Qué de estos ejemplos tú pudiste vivir y puedes explicar cada uno de ellos? Voy a empezar por alrededor de nosotros, con los que nosotros, ¿verdad? Convivimos o compartimos, sea amistades, sea familiares. Yo viví lo que es la presión de la sociedad, como uno dice, ¿para cuándo? Que yo sé que eso le tocaba a todo el mundo. ¿Para cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo esto? ¿Para cuándo lo otro? Y la realidad es que fue bien fuerte porque aunque yo no verbalizaba que yo añoraba ser madre, yo simplemente decía, no es el tiempo. No, porque quiero viajar, yo quiero disfrutar mi matrimonio, yo quiero hacer esto con él. Y realmente no, realmente en mi casa, en mi silencio, en mi habitación, e incluso hasta en el baño, yo le decía al Señor, ya yo quiero ser mamá. Y es bien fuerte. Es bien fuerte porque hasta los otros días mi cuñada me había comentado, Génesis, tú nunca dijiste que tú querías ser madre. Tú, sin embargo, mucha gente te preguntaba y simplemente tú decías que no era el tiempo, en el tiempo de Dios. Pero ella tampoco sabía que literalmente yo añoraba eso con todo mi corazón. Puedo ver que esas contestaciones que dices son bien comunes. Sí. Son tan comunes que esos tipos de comentarios que dicen las mujeres es un disfraz. Es un disfraz para
eh, tapar el dolor del tiempo que pasa, tapar la tristeza de no poder ser madres. Y también es bien importante y ser conscientes de aquellas personas que preguntan. Eso es bien incómodo. Y a veces hay que tener conciencia de que no estés preguntando cuándo, porque, o cuándo, Exacto. cómo y dónde, porque tú no sabes lo que está pasando también esa persona. A veces lo hacen conscientemente o inconscientemente, pero es también mostrar la conciencia de que, mira, ten cuidado en cómo lo preguntas, con qué intención lo Ujú. preguntas, porque sigue hiriendo a esa persona. Y ver tus contestaciones de que, no, cuando Dios diga, cuando sea el tiempo, cuando esto, cuando lo otro, hay muchas mujeres así hoy día, O sea, así. en silencio sufriendo con ese dolor de que, pues lo tapo con ese disfraz de que, pues, si no quiero, pues no quiero ahora, o no quiero tener hijos y es que no saben que no pueden o están disfrazando ese dolor. También pasa esos comentarios como lo que estábamos hablando, hirientes, y los anuncios de embarazo. Ver que Dios cumplió esa promesa en otra persona y conmigo todavía no. ¿Te pasó eso algún momento? Sí, me tocó mucho, mucho ver personas de mi edad, de mi círculo, ¿verdad? Obtener esa bendición, celebrar junto con ellos, porque también fui parte de la celebración. Ujú. Y uno dice, ¿para cuándo yo? Y duele. Y no solamente esas personas cerca que uno quiere, sino gente, ¿verdad? Que está, familiares lejanas, que obtienen la bendición, es como que, Señor, pero ¿cuándo yo, si yo me he dedicado toda mi vida a servirte? ¿Cuándo me Ujú. va a tocar a mí? Si esa persona hoy por hoy no te sirve o no te conoce todavía y ha obtenido las cosas más fáciles que quizás un creyente, que eso es lo que Ujú. estábamos hablando también. Y es Sí, como que, ¿en qué tiempo me va a tocar a mí esta bendición? O sea, si está en tu voluntad, claro está, porque siempre es la voluntad del Señor, pero a claro. veces el anhelo es como que nuestros ojos trata de bloquear lo que ya Dios había depositado en nosotros por lo que vemos. Y obviamente pues no podemos dejarnos llevar por lo que vemos. No. Simplemente debemos de creer, aunque nuestros ojos vean lo contrario. Viendo eso que estás diciendo, ¿alguna vez Dios te profetizó a través de alguien que ibas a tener hijos? Sí, desde muy temprana edad, me atrevería a decir unos 6 meses luego de yo casarme, Dios había hablado de, ¿verdad? Que nosotros íbamos a tener 2 niños, bueno, una niña y un niño, y que iban a ser, ¿verdad? Para bendición y entre otras, ¿verdad? Palabras, pero sí ya yo había depositado palabras Wow. sobre eso. Al ver eso, pasar los años y años y años y ver que esa palabra no se cumple, ahí es que también llega esa ansiedad y desesperación de, Señor, ¿cuándo vas a cumplir eso? O sea, es así. ¿Cuándo es que vas a cumplir esa palabra? ¿O realmente hablaste tú o habló el ser humano? Sí, uno pone en duda definitivamente. Y uno pone en duda y uno dice, Señor, discúlpame, perdóname porque yo no quiero poner en duda tu palabra, Ajá, porque yo sé que tú eres un Dios que dice las cosas y no se va a arrepentir. claro que sí. Pero sí llega, la duda llega y Sí, fuerte. sí, porque pasa en ocasiones eso mismo que habló Dios o habló la emoción de un ser humano y ahí es que Ujú. uno puede dudar. También quiero ver esta pregunta, ¿por qué seguimos creyendo que una mujer vale menos si no puede tener hijos? Eso es bien fuerte, porque pensamos que si no tiene hijos, ¿No es vale nadie? menos, no es, Es es verdad. nadie. O diache, no puede tener hijos, mira, ¿por qué no tiene un hijo? Eso es bien fuerte y ahí es cuando también vienen esas palabras hirientes y también comparaciones. ¿Por qué muchas veces juzgamos sin conocer la historia? Me imagino todas las personas que los han conocido ustedes, mira, no han tenido yo, después llevan tanto tiempo de casados, pero ¿por qué no? ¿Por qué siguen esperando y dicen, no, es que estoy esperando el tiempo, pero nadie sabe Nadie sabe. lo detrás de? ¿Qué conversaciones, verdad? Si puedes expresar, tuviste con tu esposo detrás de bastidores, como uno dice, en todos estos años? Los años ya cuando nosotros estábamos buscando, una de las cosas que yo le dije, le expresé a él, yo le dije, ¿y si no logramos, ¿verdad? Obtener hijos por cuenta de nosotros, de sangre de nosotros? Yo le había dado la opción a él de poder eh, um, Adoptar. adoptar. Y entonces él nunca se opuso. Él lo que sí siempre dio que Dios lo iba a hacer. La que quizás a lo mejor dudaba, y Ujú. quizás a lo mejor porque yo lo anhelaba, ya era yo. Sin embargo, pues mi esposo era el support. Y entonces tuvieron esas conversaciones donde, a pesar de que muchas personas nos preguntaban cuándo va a llegar el momento, cuándo lo vamos a lograr, ¿verdad? Obtener, que no sabían por Ujú. qué, porque nadie sabía lo que estaba pasando en la salud. Él fue el que me tuvo manteniéndome con calma.
en el Wow. proceso. Podemos ver este tipo de ejemplos, ¿verdad? En cierta forma, mujeres estériles que Dios visitó, que Dios tuvo, ¿verdad? Un decir cara a cara, hizo algo. Como lo que fue Sara, esperó aproximadamente 25 años desde la promesa. Se desesperó, intentó ayudar a Dios, entre comillas. Pensó que ya era demasiado tarde. Dios cumplió exactamente cuando parecía que era imposible. Lo podemos ver, ¿verdad? En lo que fue en Génesis 18, Génesis 21. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios porque creemos que Él llegó tarde? Eso pasa demasiado. También pasa como Ana. Esta historia merece varios minutos, ¿verdad? De ser explicada. Porque esto habla sobre lo que es ser estéril. Ella era humillada constantemente. Lloraba delante del Señor. No dejó de buscar a Dios. Lo podemos ver en 1 Samuel 1. No fue la intensidad del llanto lo que produjo el milagro, fue la fidelidad de Dios. Lo podemos ver en Elizabeth, una mujer mayor. Ya nadie esperaba un embarazo, pero Dios todavía tenía un propósito. Esto aparece en Lucas 1. Y si Dios todavía está escribiendo tu historia, y si en este tiempo tú piensas que Dios aún no te ha dado ese milagro y es que todavía está escribiendo tu testimonio. Hoy por hoy, Génesis, ¿cuál es el resultado que tienes en tu vientre? Tengo un positivo, gracias a Dios. Wow. Y cuando pasó ese positivo, ¿qué pudiste sentir? ¿Qué pudiste plasmar? ¿Qué pudiste ver de lo que Dios hizo en esa historia en tu vida? Cuando llegó ese positivo, yo no, fue un momento donde mi vida no era la mejor. Estaba pasando por un proceso a mi alrededor y era increíble para mí cuando procedo a hacerme lo que es la prueba de sangre, que es la que todo el mundo cree. Mis palabras simplemente fueron decir gracias, Señor. Gracias a Dios porque solamente Él pudo haberlo hecho. No tuve que someterme a un tratamiento, no tuve que someterme a algunas otras cosas médicas, simplemente Dios lo hizo en su debido tiempo. Por eso yo digo, cuando di la noticia, que el tiempo de Dios es perfecto, y definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. No es lo mismo testificar sobre otra persona que testificar sobre nuestra vivencia. Ver ese positivo de un diagnóstico que pudimos escuchar de lo que dijo ese médico, que humanamente es imposible, pero para Dios no es nada imposible, como pasó con Sara, como pasó con Elizabeth, como pasó con Ana. Ese positivo cambia la historia, cambia de que Dios cumple su palabra. Y ahí pudiste ver que Dios sí habló que ibas a tener hijos. Hoy muchas mujeres van a ver este episodio del cual han perdido la desesperanza, han tenido desesperanza en este proceso y han perdido la esperanza y la fe de que Dios puede ser que no lo haga. Eso piensan ellas. Hablaste de dos cosas bien importantes en este tiempo que hemos hablado. Sobre un posible procedimiento para tener hijos, que eso está muy bien. Sobre posible adopción. Hoy quiero también plasmar en este episodio que muchas veces pensamos que ser madres es que salga ese hijo de nuestro vientre. Pues claro que sí. Pero, ¿y si también Dios quiere que tú adoptes a un hijo? Y de esa forma también tú puedes ser madre. Es bien importante que más que sea un positivo como te pasó, que Dios lo puede hacer, no es que no. Pero también yo he tenido personas que no han podido tener hijos y pudieron ver que la forma en que iban a ser madres era adoptando a alguien. Y los aman tanto como si fueran suyos. Lo podemos ver en Dios en nuestra vida. Nosotros somos hijos adoptivos a través de Jesús. Somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios. Que el tema de la adopción yo sé que es delicada también, todo es delicado. Pero en este episodio yo quiero ver qué es lo que Dios quiere mostrarte a las mujeres, si es que tienes que someterte a un tratamiento, si es que Dios lo va a hacer como lo hizo contigo de forma natural, si es que Dios quiere mostrarte
que realmente es adoptar a alguien, adoptar a un hijo que no es de tu vientre, pero sí es de tu amor, nace de tu amor y de ti. Y me gusta que pudiste ver esas diferentes opciones, porque hay personas que se pueden encajonar en algo y pueden tener una bendición que Dios quiere también entregarle de diferentes formas y diferentes maneras. También quiero que podamos ver que Dios hace milagros, pero también nos llama a actuar con sabiduría. Aquí haces lo que es la importancia de que yo, Señor, yo espero en ti porque tú vas a hacer un milagro. Eso lo hizo tu esposo. Eso es así. Realmente tu esposo dijo, no, si Dios lo habló, Él siempre fue así. Él lo va a cumplir. Y eso me gusta mucho porque la fe fue más allá del diagnóstico, la fe porque Dios habló también. Y también lo que son los milagros es que nunca debe impedirnos buscar atención médica, como lo que estaba diciendo. Dios usa médicos, tratamientos, tecnología, especialistas como instrumentos. Hay una importancia de realizarse estudios médicos. Esto habla tanto para mujeres como también para hombres. Muchas veces toda la responsabilidad cae sobre la mujer. Totalmente. Ujú. Pero cuando también hay que también caer sobre el hombre, porque son dos. Muchas veces toda la responsabilidad puede caer en los dos. Pero médicamente la infertilidad puede tener causas femeninas, masculinas, de ambos, o incluso no encontrarse una causa específica. También he escuchado que los dos están bien y no quedan embarazados, pero todo tiene un tiempo, como te pasó a ti. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, porque humanamente no podías tener hijos, no ovulabas, No volaba. pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Quiero que puedas ver qué pasaste en este tiempo, en estos meses. ¿Cuántos meses tienes? 6. 6. Se tocó los 6 la semana que viene. Ay, qué bueno. ¿Qué diferencia has visto en tu vida personal, en tu vida en Dios y en tu vida matrimonial desde que tienes este positivo? La realidad es que Dios, una vez que nos dio la bendición de poder verla, experimentar lo que es el positivo y la bendición de Él en mi vientre, vino a restaurar. Vino a restaurar muchas cosas en mi vida. Incluso también sacó mucha gente de mi vida que hoy por hoy yo decía como que son gente que van a estar a mi lado para siempre. Incluso pues limpió mi camino. Y hoy por hoy yo puedo decir que Dios trabaja muchas veces de manera tan misteriosa y tan extraña para nosotros que a veces le cuestionamos. Ujú, Pero no es cuestión de cuestionarle, simplemente de creer y simplemente dejarnos guiar por Él. ujú. Y así Wow, ha sido. wow, Restauración. wow. Y yo sé que ha sido como ese cambio físico, ¿qué has sentido en ese cambio físico de ese embarazo? Bueno, si hablamos lo físico de mujer, ¿sabes cómo somos nosotras las mujeres? Nada me gusta cómo me queda. Siento que no me veo linda, pero ¿verdad? Siempre Dios, gracias por mi esposo, de que siempre, y mi gente alrededor también, ¿verdad? Que siempre me dicen que me veo hermosa, que el brillo en mi rostro, que es otra cosa. Y siempre tengo, ¿verdad? Lo que son pensamientos positivos sobre el físico, el cambio que me ha dado. El físico, eso pasa mucho. Yo también he tenido amistades que están embarazadas y dicen, Dios mío, Bianca, no me siento bien, pero se ven tan hermosas. Pues me pasó. Hoy mismo cuando te vi que bella estás, porque es que la bendición de un hijo debe ser tan hermosa y más cuando estás esperando con ansias. Y cuando esperas un hijo con ansias, eso se refleja en todo. En todo. Es un brillo que Dios te da en tu rostro, en el esperar en Dios. ¿Qué tan difícil fue para ti esperar en Dios durante todos estos años? Mucho. Fue muy difícil. Yo, de hecho, desistí de creer de que esto pudo haber sido real. De que es real ya, porque, ¿verdad? Ujú, Estoy esperando un bebé. Fue bien cuesta arriba para mí. Fue un proceso donde, como te había mencionado anteriormente, nunca lo verbalicé. Yo lo vine a verbalizar el año pasado, donde le decía a amistades cercanas de que yo añoro ser madre, pero sin embargo, antes de eso yo no lo decía. Incluso a mi esposo se lo decía no constante, ujú. pero sí estaba ese anhelo muy grande en mi corazón y ver que no se lograba me chocó mucho.
me chocó mucho, lloré demasiado, lloré en el proceso, todas las noches siempre me tocaba la barriga y yo, Dios mío, Señor, ¿cuándo a mí? ¿Cuándo me tocará? ¿Realmente tu palabra se va a cumplir? ¿O era emoción de la persona donde, ¿verdad? Recibimos la palabra, que es lo que hablábamos al principio? Ujú. Y fue fuerte en ese lado, fue fuerte. Sí, porque es que cuando uno espera en Dios, en ver esa promesa es bien complicado. Y, y cuando ya vemos el resultado, es que estaba siendo preparada a nivel emocional, mental, físicamente, espiritual, porque muchas veces Dios Dios aún no entrega una promesa y es porque aún no estamos listas. Es porque aún falta algo del cual Dios quiere que aprendamos y estemos listas para entregarnos esa promesa. El tiempo de preparación es bien importante. Este tiempo de preparación, estos meses, ¿qué es lo más que has estado buscando información, buscando, siendo preparada? ¿Qué es lo que has hecho? Sí, no, me he instruido bastante. Una de las cosas por la cual me quiero instruir, porque soy madre primeriza, todo esto es Ujú. nuevo para mí. Las experiencias, ¿verdad? En este caso de mi hermana, ya mis sobrinos son grandes, el tiempo de ella no es el mismo tiempo de ahora. O sea, yo me siento como que sola. Obviamente no estoy sola, pero sola en el sentido que no tengo a alguien recientemente parido, como uno dice, para poder darme esos consejos. Pues yo he buscado información por mi cuenta propia y creyéndole al Señor siempre, poniendo las manos del Señor, que Dios me va a guiar a mí para poder guiar a mi hijo y llegar al propósito que Dios quiere, ¿verdad? Para él. Wow. Y cuando vistes que era niño, Me sorprendí muchísimo. ¿sí? Me sorprendió mucho. Mi esposo lo celebró en grande, pero yo me sorprendí muchísimo. Sí, porque es que para mí el primer hijo es como que venga lo que venga, como uno dice, aunque todos, ¿verdad? Pero cuando uno espera ya ese primer hijo, ya lo demás, pues como que Dios como que te prepara y yo sí te veo con un nene. No, es que definitivo, o sea, yo digo que me sorprendió, pero una vez que yo supe que era un niño, mi mentalidad cambió por completo y yo, Dios mío, Señor, yo quiero hacer esto para mi hijo, yo quiero que tú cumplas el propósito para mi hijo y Ujú. todo eso. Ahora yo, ya tú sabes, amor entre madre e hijo, que yo sé que eso va a ser apegado a mí, porque los nenes son de mamá. Sí, So, sí. que yo digo que él llegó perfecto. Él fue lo que Dios quería de verdad para mí y yo o sea, lo necesitaba a él. Wow. Quiero verla hablar de lo que es una mujer no vale por su capacidad de dar a luz, sino que vale por lo que es. Y al ser así, porque es como todo. Hay mujeres que pueden tener hijos, otras que no. Como hablaste ahorita, es la voluntad de Dios, totalmente. Y también quiero hablar de esas personas que de alguna forma u otra, la voluntad de Dios, pues, es diferente. Y no porque no puedas tener hijos totalmente, no es porque sea inválido o sea menos mujer. Siempre Dios va a traer personas específicas de sanar esa área también, ese vacío. Yo estuve hace poco con una persona también que nunca tuvo hijos y me dice, Bianca, pero Dios ha traído esos hijastros, como uno dice, que llenan ese vacío. Y siempre hay un propósito que Dios envía a esas personas correctas. ¿Te pasó en este tiempo eso? Sí. ¿Te pasó en este tiempo que trajo y como que esos hijos adoptivos, como que cerca de ti, como que podían llenar mientras esperabas en Dios? Claro, está lo que es mis sobrinos, está los hijos de mis amistades, que obviamente los vi chiquititos, crecieron junto conmigo, como uno dice, y pues ese quizás a lo mejor el amor que yo anhelaba darle a mis hijos, pues se lo Ujú. podía mostrar a ellos y recibirlo también de ellos. No, a mí me encanta eso. Yo tengo 4 sobrinos y yo los amo como si fueran mis hijos. Yo los veo y me derrito, aunque yo no soy madre. Pero sí, siempre Dios te presenta esos niños y tú sientes ese amor tan palpable como si fueran hijos tuyos, algo inexplicable. Y podemos ver que todo tiene un propósito. Y cuando hablamos sobre lo que es la sociedad, de muchas veces nos hace sentir incompletas en ese sentido, por eso traigo esta pregunta y ejemplo. Pero es que Cristo trae identidad que nunca depende de algo de alguien, como lo que es tener un esposo, tener hijos, quedar embarazada, tener una casa, casarse.
La identidad está en ser hija de Dios. Lo podemos ver en lo que es Salmos 139, 13 al 14. También podemos ver que estoy esperando un milagro o estoy esperando que Dios haga exactamente lo que yo quiero. En este tiempo me imagino que te estuviste preguntando eso. ¿Estoy esperando un milagro o es que es mi anhelo? ¿O es que es algo que no necesariamente es lo que Dios quiere para mi vida? Pasé por eso. Mis primeros años después de yo haber esperado, era lo que yo decía. Esto es lo que yo quiero ver. No sé si es el propósito de Dios. Ya después cuando mi mentalidad va cambiando, aunque sí estaba el anhelo en mi corazón, ya yo lo estaba aceptando y decía, Señor, pues entonces tú tienes otros planes para mí. Ujú. Y por eso es que la gente no notaba quizás ese anhelo que yo sentía, porque no era porque quería ocultar lo que yo quería. Ok. Es que simplemente yo decía, si no es para mí, pues Dios conocerá. Dios tiene otros propósitos conmigo. Y como quiera, yo voy a seguir encaminándome en Él, de la mano de Él, que me lleve donde me quiera llevar, sea con o sin hijos. Dios siempre va a cumplir en nosotros la palabra. Eso me gusta porque ahí yo puedo ver en cierta forma esa identidad. Dice aquí, estoy permitiendo que mi dolor defina mi identidad y eso lo puedo ver en ti, en esa Ujú. contestación, porque pasa que cuando Dios no cumple eso que queremos, pensamos que eso nos va a definir como persona y pensamos que eso quita identidad, pero realmente no, porque no porque Dios no entregue eso, no nos define como mujer. Y siendo hijas de Dios, todo nos define, tenemos identidad en Dios. Y cuando podemos separar esas áreas, es bien importante que eso no opaque lo que Dios está haciendo en ti, tu dolor de ser madre, tu dolor de casarte, de tantas áreas que puedas estar esperando, no opaque tu identidad de Dios en tu vida. Y en ese tiempo me imagino que poco a poco también Dios estuvo trabajando en ti, en la identidad, ¿verdad? Correcto. Sí, definitivamente pude verlo trabajar en mí. ¿Qué fue lo más que Dios trabajó en ti en todos esos años? En ver que o sea, Dios trabaja de manera diferente a lo que nosotros queremos, porque cuesta. Como estaba mencionando anteriormente, a veces uno quiere y se nos olvida lo que Dios quiere para nosotros. Ujú. Y nosotros somos hijos de Él. Dios conoce nuestro camino, Dios es que nos libera de muchas cosas y por qué no mejor dejarnos guiar por Él que por nuestras mismas emociones. Ujú. Sí, eso totalmente pasa mucho en la presión social. Cuando siguen preguntando cuándo te casas, cuándo tienes novio, cuándo tienes novia, cuándo vas a tener hijos, porque es como un ciclo. Si estás Sí, soltera, ¿cuándo te ¿cuándo casas? eso? Cuando te casas, ¿cuándo vas a tener hijos? Y cuando tienes un hijo, ¿cuándo vas a tener el otro? Y así sucesivamente, nunca es suficiente para la sociedad. Eso es así. Y al ser así hay mucha presión y esa presión puede distorsionar la identidad de hijas de Dios en este tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todo, como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, lo que está debajo del cielo tiene su hora. Al ser así, es importante que para este episodio, cada mujer que vea este episodio pueda ver que todo tiene su tiempo. Y que si aún Dios no te ha entregado eso es porque hay algo que Él quiere enseñarte en este tiempo a ti. ¿Qué pudiste ver que Dios te enseñó a través de ese positivo? Que su palabra siempre lo cumple y en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Por más que nosotros queramos que sea en el tiempo de nosotros, siempre va a ser en el tiempo de Él y a su voluntad. Y tu esposo, así como que puedes hablarle a través de él, ¿qué Él dice? No, como te había dicho, Él siempre creyó. Él siempre creyó, Él nunca tuvo duda. Él simplemente me daba a mí, o sea, esa fe de que no, vamos, confía de que en tiempo de Dios va a ser, así va a ser, y Él siempre fue un soporte para mí, pero Él siempre creyó. Amén. Yo quiero que las mujeres que estén escuchando este episodio se hagan estas preguntas. ¿Estoy permitiendo que mi dolor defina mi identidad? ¿He buscado ayuda médica? Como por ejemplo, quiero mostrarle esta parte que me gustó que apunté. En buscar ayuda médica, tanto en lo que es en hombres y en mujeres. Chequearse en un ginecólogo, chequearse las hormonas, la ovulación, las trompas, el útero, ovarios. En hombres, que sea su esposo,
Hacerse análisis de semen, hormonas, evaluación urológica. Eso es bien importante. También hacerte esta pregunta, además de las preguntas hacerte médicas. Déjame buscar por aquí. ¿He permitido que Dios sane mi corazón mientras espero? Porque si Dios aún no ha entregado esa promesa, puede ser que hay algo en tu corazón que no has sanado. ¿Pudiste ver en este tiempo que había algo que no había sanado? Sí, Ya sea de tu niñez, de todo, ¿de qué? sí, pasado, casi siempre nos toca, Como que del pasado, ¿verdad? Si quieres hablarlo. no, claro, yo viví en mi niñez lo que no es un padre biológico, porque sí, gracias al Señor me bendijo lo que es con un padrastro que se dice, ¿verdad? La palabra correcta, pero no pude vivir cerca de mi papá biológico, y tuve muchos procesos con él, que me marcaron. Y aunque, ¿verdad, papito? El Señor me bendijo con mi padrastro, siempre hay una diferencia. Siempre hay algo diferente que uno dice, hubiera deseado vivir esto con mi papá biológico, no con el papá que Dios me mandó, ¿verdad? Para él poder criarme como se supone que lo hiciera el biológico. Y creo que una de las cosas fue poder sanar en ese tiempo que no tuve el positivo, poder sanar eso y aceptar de que simplemente Dios me mandó a otra persona y yo no lo quise ver en ese momento. Wow, wow. Cuando vemos que Dios siempre quiere sanar algo de nuestro pasado y luego vemos el resultado del por qué querías sanarlo antes de entregarte lo que tú anhelabas, eso es bien fuerte y hermoso, porque Dios no te va a entregar algo que tú no estás preparada. Y pensamos que sí estamos preparados, pero hay que hacer introspección de que realmente aún falta en mi vida, desde nuestra niñez, juventud y hasta adultez, que aún Dios aún falta por esperar y por entregar. También está esta pregunta. ¿Estoy abierta a que Dios escriba mi historia de una manera diferente? Ahí lo podemos ver. Ya sea buscar ayuda médica, ya sea hacerlo, ¿verdad? De forma natural, ya sea de adopción, o ya sea que al fin y al cabo, ¿verdad? Porque no todo el mundo va a ser madre de alguna forma u otra, sino aceptar y ver cuál es la forma en que Dios permite mi vida, sea cual sea el resultado. Creo que Dios solo obra cuando ve un milagro visible. Hay milagros invisibles como el tuyo. Tu milagro, además de ese resultado positivo, hubo un milagro en ti, en tu interior. Un milagro de sanidad. Un milagro de preparación. Un milagro de que todo tiene su tiempo. También, ¿qué significa realmente ser madre? Porque muchas veces hay mujeres que quieren ser madres por serlo, pero le has buscado un significado de la responsabilidad de ser madre, o es a veces un capricho, porque no necesariamente un capricho, sino como que, es que quiero ser madre, pero has visto el significado, la responsabilidad. Muchas veces he visto también mujeres, y lo, ¿verdad? Lo digo con todo el respeto, que anhelaban totalmente tener un hijo y de momento cuando lo tienen, ay Dios mío, y se quejadera como uno dice, que yo sé que tener hijos no es fácil. Y entonces ahí es que vemos el significado, la responsabilidad, y ahí vemos si es que era el tiempo o aún había que esperar un poco más. Y ¿has buscado ese significado en este tiempo? No, definitivo. Estás hablando, ahora mismo estamos viviendo un tiempo que es difícil Sí. criar a un recién nacido, ¿verdad? A un hijo. Sí. Estamos combatiendo con muchas cosas que están pasando, que sabemos, ¿verdad? Que es parte de la venida de Dios. Yo lo único que le pedí al Señor, una vez que yo experimenté lo que es positivo, Señor, dame la sabiduría para yo poder encaminar a mi hijo en tu voluntad. Es lo único que le he pedido al Señor sobre el camino, ¿verdad? Que quiero llevarlo a él. Sí, estilo Ana. Correcto. Estilo Ana. Otra pregunta para otras mujeres. ¿Estoy valorando la adopción como la valora Dios? Me encanta mucho esa pregunta porque cuando valoramos una posible adopción en un momento y verla desde la visión de Dios es hermosa. Porque una adopción no es algo inválido, no es algo malo, como uno dice, sino es algo hermoso porque estás criando a alguien que no es tuyo, pero lo haces parte de ti. Le vas a dar amor en abundancia del cual se merece porque otra persona pues decidió no tenerla, pero tú sí. Y eso es hermoso. ¿Qué puedo aprender del tiempo de espera de Sara, Ana y Elizabeth?
Cada una tuvo una historia específica. Sara es esperar en el tiempo de Dios y no desesperarse. Ana, Dios escucha la oración, Dios escucha tu llanto, Dios escucha tu sentir. Elizabeth, no importa la edad que tú tengas, no importa lo que un diagnóstico, ¿verdad? Para este tiempo en la actualidad diga, sino que para Dios no es imposible. Quiero que le puedas decir a las mujeres, darle un consejo en base a tu historia, ya por finalizar este episodio. ¿Qué consejo le daría a una mujer que está esperando en Dios, sea cual sea el resultado, y que puedan ver a Dios plasmado en su historia, como la tuvo en ti? Sea cualquier situación que usted esté atravesando en estos momentos, así como mi historia, simplemente creer en el Señor. Yo sé que cuesta, porque obviamente vemos con nuestros ojos y a veces nos cuesta creer con lo que Dios ha depositado en nosotros, alguna promesa, alguna palabra, y es duro. Lo sé porque estuve ahí. Yo lloré también, yo me frustré también, yo le cuestioné a Dios también. Y aún así, en el tiempo de Él, que fue tan perfecto, porque no pudo haber sido en otro tiempo, tuvo que haber sido en este momento, porque gracias a esa espera, yo crecí en otras áreas, tanto espiritualmente como personal. Pude sanar en muchas cosas, ¿verdad? De mi niñez, y hoy por hoy puedo decir que estoy lista para poder recibir mi milagro. Así que en el día de hoy no le cuestione más a Dios. Mejor dile, Señor, ayúdame a poder, ¿verdad? Aceptar y vivir este proceso junto a tu mano, porque yo sé que tú lo vas a hacer. A mí me encanta. Si hoy estás tal vez esperando un hijo, un bebé, tal vez llevas años orando, esperando, clamando, llorando por un milagro en tu vientre. Tal vez has llorado demasiado que sientes que ya no puedes más. Quiero que sepas que Dios te está mostrando un camino distinto al que imaginabas. Sea cual sea tu historia, recuerda esto. Los tiempos de Dios no disminuyen su amor por ti. Tu valor nunca depende de un diagnóstico, de una prueba de embarazo o de la opinión de los demás. Tu identidad está asegurada en Cristo. Él sigue escribiendo tu historia de esperanza y ninguna espera vivida de la mano de Dios es en vano. En Salmos 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este tema puede tocar profundamente tu corazón a muchas mujeres que esperan ese milagro de tener un hijo, a parejas que enfrentan infertilidad, a familias que han adoptado y a quienes necesitan recordar que el amor de Dios las llama hijas antes que cualquier otra identidad. Gracias por estar en este episodio. Gracias, Génesis, Gracias, Bianca. por contar tu historia que es hermosa. Permite que cada persona que haya sido de bendición, que haya escuchado este episodio hasta lo último, compártelo a tus amistades, familiares, para que así como fue de bendición para ti, sea de bendición para otros. Y también suscríbete al canal de YouTube y Spotify para que así puedas seguir escuchando todo este episodio. Muchas bendiciones.